del mes de la Biblia, vamos a tocar el tema del Antiguo y Nuevo Testamento. Este tema nos hace incursionar en los elementos que debemos tomar en cuenta para reconocer la importancia de cada una de las partes de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En otras oportunidades hemos dicho, y recientemente en estas clases, que la Biblia tiene 66 libros distribuidos en 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Hoy vamos a profundizar no en la cantidad de libros y eso, sino en cuál es el mensaje y cómo se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pareciese como que, por un lado, hay quienes creen que el Antiguo Testamento es innecesario y por otro lado hay quienes creen que sin el Antiguo Testamento no somos nada. Y debemos buscar el punto de equilibrio porque ambos tienen importancia. Uno es el reflejo del otro. Según Hebreos, el Antiguo Testamento era la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles eran esos bienes venideros? Lo que se presentaba en el Nuevo Testamento, desde Cristo hacia Apocalipsis. La expresión Antiguo Testamento, ese término Antiguo Testamento, fue acuñada, promocionada, implementada por un hombre llamado Melitón de Sardis en el siglo II después de Cristo. Esa expresión testamento no aparece en la Biblia, pero les estoy diciendo de dónde nace porque hay una conexión, por lo menos en nuestro castellano, entre lo que es pacto y lo que es testamento. Lo que sí aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo es la palabra pacto. Eso sí estamos claros. Así que la palabra pacto, y por eso voy a enfrascarme en esta parte del pacto, porque es lo que aparece. No estoy diciendo que no podemos utilizar la palabra testamento, porque en nuestro castellano tienen cierta similitud, pero como lo que vamos a encontrar en los versículos es la palabra pacto, vamos a partir de allí. ¿Ok? ¿Qué es un pacto? Es un convenio o un acuerdo mutuo entre dos o más partes que vincula y obliga a una reciprocidad de deberes y derechos, es decir, de beneficios y obligaciones. Tú vas a ser beneficiario de algo, pero tienes que cumplir con estas y estas responsabilidades. En el marco de la ley es lo mismo. Tú puedes tener una licencia para conducir moto o para conducir un vehículo, pero tú tienes que respetar las leyes de tránsito. Se te va a dar la licencia, ese es tu derecho, ese es un beneficio, pero tu deber es cumplir las leyes de tránsito. Así es el pacto. Sí, es un beneficio, pero también el cumplimiento de responsabilidades entre ambos. El que está haciendo el pacto de aquí para allá y el que lo está recibiendo de allá para acá. Tiene a veces definida la estructura del convenio mediante rudimentos que establecen las formas y los medios de un acuerdo. Eso es lo que significa la palabra pacto. De allí que en hebreo esta palabra pacto se deriva, allí ustedes lo ven, de la palabra beret ad. No sé, allí está en hebreo, que significa alianza o obligado. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. Y solo en el Antiguo Testamento, de esas 300 veces, aparece más de 150 veces. O sea, más de la mitad aparece en el Antiguo Testamento. Tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona, o en el caso de esto, toda una nación, el cual implica una acción vinculante entre las partes. Dios se compromete a algo y la nación se compromete a algo. Dios tiene responsabilidades, la nación también tiene responsabilidades. Dios tiene derechos porque Él es el que está ejerciendo el pacto y la nación también tiene derechos, ¿sí? Eso es vinculante entre ambos, tanto Dios como la nación, sí.
Comenzamos, por ejemplo, con el pacto entre Dios y Abraham. En en el capítulo 12 de Génesis, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Dios no está vinculando el pacto con la nación aún, está vinculando el pacto con Abraham. ¿Ok? Porque Abraham es el que le está diciendo obligaciones, responsabilidades y derechos. ¿Cuáles son las obligaciones? Sal de tu tierra y de tu parentela. Esas son las obligaciones de Abraham inicialmente. ¿Y cuál es la bendición o cuáles son los derechos? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es un pacto contractual entre Dios y Abraham, no con la nación todavía. Sin embargo, ese pacto se va a ir confirmando, profundizando y ampliando con las generaciones después de Abraham hasta abarcar toda una nación. Por ejemplo, se confirma en el capítulo 17 del mismo Génesis. Era Abraham de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, soy perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Está confirmando el pacto que hizo años antes en Génesis 12. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Confirmación del pacto de Dios con Abraham muchos años después. Le cambia el nombre a Abraham y le ratifica los beneficios que estaban dichos por el Señor años antes allí en Génesis 12. Continúa diciendo, estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti y tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí está la clave central del pacto de Dios con Abraham. Yo seré el Dios tuyo y el de tu generación que se convertirán en mi pueblo. Ahí está la reciprocidad del pacto entre ambos. Y bueno, usted puede leer lo que sigue. Al final el versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y allí le da una confirmación de cómo se sellaría el vínculo de ese pacto. Será circuncidado todo varón de entre, y más adelante usted puede leer cómo en el pueblo de judío se afianza ese pacto ahora ya desde Abraham como ese primer patriarca, pasa a toda la nación. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Está el pueblo respondiéndole al pacto que Dios está haciendo con ellos, confirmando, pero ahora desde el pueblo está consintiendo que acepta el pacto. ¿Cómo está consistiendo? Voluntariamente están diciendo, vamos a obedecer todo lo que dijiste, todo lo que está en la ley. Entonces Dios dijo, yo te escojo, te multiplico, te bendigo, tú obedeces. De una manera simbólica, Dios firma. Dios confirma nuevamente en Génesis 17. Y de una manera simbólica, el pueblo firma, porque en el pacto dos tienen que firmar. Entonces el pueblo firma también, diciendo, obedeceremos. Tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Ya el Señor está cumpliendo. ¿Cuál es la forma del pacto? El pacto tuvo una señal, la circuncisión, lo que le leí al final, Génesis 17:10. Esa es la señal del pacto. Todo varón después de 8 días de nacido será circuncidado. ¿Cuáles son las promesas del pacto? La presencia de Dios en el pueblo a través del tabernáculo y el arca del pacto, la tierra para el pueblo, el nacimiento de la nación judía,
la vida por medio de la ley, conducirse, ofrecer los sacrificios, la ceremonia, todo eso que particularmente encontramos en Éxodo, en Levítico sobre todo, cómo los sacerdotes hacían los sacrificios, y la promesa de el ungido, del Cristo prometido, que ahí están cada uno de los aspectos que caracteriza el pacto de Dios con la nación. ¿Cuál es en qué consiste? Porque todo pacto tiene cláusulas, tiene artículos, ¿ves? Artículo 1, tú vas a hacer esto, yo me comprometo a hacer esto y esto, tú te comprometes. Artículo 2, tú te comprometes a hacer esto. Artículo 3, yo te voy a dar esto si tú haces esto. Sí lo ven, ¿no? Por eso después se entendió, por lo menos en nuestro castellano, no desde el punto de vista de la eliminación o modificación, sino de la incorporación de lo que significa el testamento. Porque ya en el nuevo pacto, ya lo que Cristo estaba haciendo como el hijo que iba a morir era dejar bienes a su iglesia. Y esos bienes que estaba dejando a su iglesia inmateriales es parte de un testamento que alguien está dejando cuando está pronto a morir, como luego se explica en la carta a los hebreos. Hay obligaciones dentro de las formas del pacto, hay obligaciones de ese pacto. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Cumplir la ley. ¿En qué consistía la ley? En mandamientos fundamentales, respeto a la vida ajena, ¿verdad? No matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda esa parte de las leyes fundamentales de convivencia y el culto a Dios, lo que son las ofrendas y los sacrificios. Hermano. Ajá, ajá. De Correcto. repente estoy errado. ¿Por qué tenía que ser la operación en el prepucio del varón? Mi concepto es que era por razones de higiene. Claro. No sé si estoy errado. Sí. Comienza por razones de higiene, pero hay un simbolismo también que luego el apóstol Pablo y el autor de los Hebreos utiliza ese simbolismo para hablarnos de la circuncisión, ya no de la carne, sino del corazón. Pero todo tiene que ver con la higiene, solo que en este caso ya no sería la higiene de la carne, sino la higiene del corazón. El Señor Jesús explica, de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón circuncidado, de lo que el prepucio del mundo que tiene por encima puede contaminarlo, un corazón circuncidado de ese prepucio que le impide estar higiénicamente presentable delante del Señor, es un corazón más dado a esa limpieza que se exige. Entonces, todo eso es parte y la pregunta del hermano nos lleva a presentar la idea de que cada uno de los aspectos del culto, de los sacrificios, de los mandamientos y ordenanzas del Antiguo Testamento tiene una simbología que es representada en el Nuevo Testamento. Cada una de esas cosas. Lo que, lo que pasa es que se nos cuenta como una historia de parte de un pueblo, ¿sí? Que también, bueno, era de beneficio. Por ejemplo, en Levítico se nos habla de las leyes, por ejemplo, contra el homicidio, contra el asesinato. Pero, ¿cómo saber quién mató a alguien cuando muere en el camino? ¿Quién lo mató? Entonces Dios dice, bueno, van a medir donde encontraron el cuerpo, van a medir la distancia que hay entre ese cuerpo y el pueblo más cercano. Y el pueblo más cercano a ese cuerpo va a pagar la ofrenda por ese asesinato. ¿Ves? Simple. Pero todo fue específico. ¿Ves?
Hay leyes morales que hoy algunos dicen, no, que hay que tener cuidado cuando hablamos de la ley del Antiguo Testamento. La ley mosaica resumida en los 10 mandamientos, no pasó de moda ni pasó de no cumplirla. Las leyes morales no pasaron de moda ni pasaron de no cumplirla. Solo que Dios, Jesucristo en vida, les dio un formato distinto. Él le dijo, el Señor le dijo Moisés le dijo al pueblo, dice el Señor Jesús, Moisés le dijo al pueblo, no matarás. Entonces el Señor coloca ya ese mandamiento, lo profundiza y dice, pero yo os digo, no solo no matarás, yo os digo que si alguno desde su mente odia a su hermano, ya es homicida. ¿Qué hizo el Señor al establecer una ley más profunda o al establecer la misma ley y llevarla a la profundidad del corazón? Está evitando ese impulso que requiere una persona para que con premeditación y alevosía lleve a cabo un asesinato, lleve a cabo la fornicación, lleve a cabo el adulterio. Cubre cualquier vacío. Entonces, ¿pasó la ley de los 10 mandamientos? No. ¿Cuál fue la ley que Jesús cumplió y que ya no es necesario que usted y yo cumplamos? La ley ceremonial. ¿Ves? Los sacrificios, matar un animal, degollarlo, la necesidad de un sacerdote, de un sumo sacerdote, la necesidad de un mediador humano que me conecte con Dios. Eso fue lo que ya Jesús cumplió. Pero la ley de los mandamientos, por ejemplo, el sábado, ¿de qué me vale a mí preparar el sábado para el Señor y el domingo soy un desastre y el lunes soy un desastre y el martes soy un desastre? Cuando el mismo Señor dijo, yo soy el lugar de reposo, yo soy el reposo, yo soy el sabbat. Entonces para el creyente el sábado se profundiza no a un día, sino a todos los días. Por eso no debatimos que si el sábado no sé qué quiere cumplir el sábado, cúmplalo. Pero como cumple el sábado, tiene que cumplir el domingo y el lunes y el martes y el miércoles, porque usted es un creyente todos los días, porque lleva a Cristo en usted todos los días. O sea que ya no es Cristo lo que centra su vida, sino la importancia del sábado para ellos. Ya, entonces no es Cristo la importancia, sino la importancia del sábado. Entonces, todo eso, fíjense, la forma, las obligaciones del pacto, el oficio sacerdotal entregado a los levitas y las reglas de convivencia social, todo eso formaba parte del pacto de Dios con la nación. Todo eso ellos tenían que cumplirlo para seguir siendo nación escogida por Dios. Les iba a decir, ya. Ajá, tenemos más deberes, disciplinas y conductas. Eso aparece normado dentro de las leyes en el Antiguo Testamento, el diezmo y las ofrendas para el servicio, las fiestas solemnes, el día de reposo. Todas esas forman parte de de lo que son los artículos de la ley. ¿Sabe que una ley, bien sea la Constitución o las leyes orgánicas, las resoluciones de los diferentes ministerios, todas esas estructuras jurídicas de ley tienen un articulado, ¿ves? Que nos dicen para qué es la ley, quiénes son los actuantes de esa ley y cuáles son las limitaciones, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, las penalizaciones por el cumplimiento de esas obligaciones y las instituciones a las que hay que acudir cuando se siente la fractura o la infracción de algún artículo de esa ley. Así. Y yo no puedo decir que la ley es parecido a eso que les estoy diciendo. Eso es parecido a la ley. ¿Ve? Porque esto está, primero, el lunes pasado les decía que muchas naciones comenzaron hace siglos atrás, de forma incipiente, allá, con los primeros pasitos de un bebé, como los primeros pasitos de un bebé. Comenzaron tomando forma de su constitución y sus leyes, precisamente de la ley de Dios, los 10 mandamientos, todo ese articulado.
Cláusulas de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, lo que yo les decía, por cumplimiento se obtiene bendición, por incumplimiento se obtiene maldición. Quiero acotar que hay algunos versículos, algunos capítulos, pero eso no son todos, eso es solamente una muestra de lo que podemos encontrar. Por ejemplo, por el cumplimiento de la ley se obtiene bendición, Deuteronomio 30, 17 al 20, pero no es el único texto que me aplica a eso. En el caso del incumplimiento de la ley, se obtiene maldición, según Deuteronomio 27, 15 al 26, 30, 17 al 20, pero hay otros textos en el Antiguo Testamento que me hacen referencia a eso. Solamente estoy mostrando allí la parte superficial, pues, de lo que implica este concepto de lo que es las obligaciones a las cuales estaba sometida el pueblo de Israel. Digo sometidas no desde el punto de vista de la esclavitud, sino de que como es un pacto, yo tengo una responsabilidad que cumplir y estoy sometido a esa responsabilidad. Estoy obligado porque lo acepté. Ahora bien, para efectos del canon bíblico, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto para el pueblo cristiano o para la iglesia cristiana viene de lo que en el judaísmo se llamó la Tanakh. La Tanakh es un acrónimo. ¿Saben lo que es un acrónimo? Un acrónimo es la combinación de las letras principales. Por ejemplo, UNEYES, Universidad Nacional Experimental de los Llanos, eso es un acrónimo. CANTV, eso es un acrónimo. IGEA, eso es un acrónimo. Entonces, la Tanakh es un acrónimo para lo que en el pueblo judío se conocía como la Torá, la Nevi'im y la Ketuvim, que son la ley, los profetas y los escritos. Todos los libros del Antiguo Testamento. 5 primeros libros, los libros de la ley. Ahí está la Torá. Luego están los profetas, desde luego del Cantares, desde Isaías hasta Malaquías, tanto los profetas mayores como los profetas menores. Y los escritos, que son desde Josué hasta antes de Job. ¿Cuál es el libro que está antes de Job? Antes de Job, Esther. ¿Cuáles son los géneros literarios del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto? Bueno, tenemos libros históricos que abarcan todos los textos en forma de relato, incluye historias reales, relatos populares, leyendas, sagas, cuentos, datos informativos, biográficos, relatos que anuncian la venida del Mesías. Todos esos libros cuentan todo eso o nos hablan de todo eso. Por ejemplo, cuando hablamos de datos informativos, número es el libro número es por excelencia un libro de datos informativos. ¿Ves? Nos dice en el censo cuántos estaban por pueblo, quiénes eran los hijos, no sé qué. Aunque a nosotros nos cuesta mucho leer números, ¿verdad? Porque Absalem, hijo de Salem, hijo de Sarán, ve, o sea, eso cuesta mucho, ¿no? Pero es un libro que nos da muchos datos informativos. Datos, por ejemplo, geográficos, nos habla no nos habla solamente del, por ejemplo, los jueces, nos habla del nacimiento de Samuel, por ejemplo, de Elías, el actuar de ellos desde el punto de vista como actores, ¿no? Como protagonistas de una historia. Tenemos por otro lado la ley, ya lo comentaba hace rato, los 5 primeros libros, allí se nos habla de el inicio del pacto de Dios con Abraham, de Dios con el pueblo y cómo normó o cómo reglamentó la vida de su pueblo a través de los mandamientos. Tenemos otros géneros que aparecen, por ejemplo, los libros proféticos. Los libros proféticos tienen en su mayoría el mensaje de la venida de Cristo, pero no de la segunda venida, sino del advenimiento del Mesías, el nacimiento, como ocurre precisamente en Mateo. Tenemos los libros de la sabiduría, que son colecciones de sentencias, proverbios, alegorías, refranes que expresan de forma popular y razonada la experiencia de vida propia del que escribe, del autor que escribe. Por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro sapiencial, hermano.
no sé cuál, que recogió historias y cuestiones que había pasado por alto al momento de los escribientes de la Biblia. ¿Cómo? Que hay un libro, creo que es Crónica, no sé cuál, que recogió lo que había pasado por alto al momento de la transcripción de la Biblia. Ajá, claro, hay muchos libros que son complemento de historias que se narraron, porque acuérdense que los acontecimientos, por ejemplo, de Génesis en la creación del mundo, no se había inventado la escritura. ¿Cómo supo Moisés, que se cree, escribió el Génesis, o no importa cómo se llame? ¿Cómo supo Pedro Pérez? Llámese el autor que se llame a la final, si alguien me va a decir, no fue Moisés, porque usted sabe que siempre sale alguien más erudito, ¿no? De esos que siempre saben de todo, ¿verdad? No, hablando del Génesis, si alguien escribió el Génesis, lo escribió cuando se inventó la escritura, muchísimos cientos de años después de lo que pasó con Adán, ¿cómo se enteró? Que Dios hizo el sol, la tierra, la luna, hizo Adán, Adán pecó, la serpiente, todo ese cuento, ¿cómo se enteró? Ya los judíos conocen lo que para nosotros es la tradición oral. Adán le contó a sus hijos le contaron a sus hijos, hasta que llegó a Noé, que fue uno de los que sobrevivió al diluvio. Noé nuevamente comienza a contarle a sus hijos a sus hijos, hasta que cuando se inventó la escritura, un autor llamado Moisés escribió lo que escuchó de su abuelo o de su papá, que él escuchó de su abuelo o de su papá, y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Entonces, hay libros que recogen en perspectiva lo que desde otro punto de vista, por ejemplo, el libro de Reyes centra el actuar del pueblo con el rey en relación con Dios. El libro de Crónicas narra la realeza ya exclusivamente del rey como tal, aunque se nos nombra también el pueblo en la acción. Entonces van a aparecer fragmentos de historia que uno no cuenta del otro. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Éxodo y Deuteronomio. Recoge y ustedes se dan cuenta cómo en Éxodo encontramos la ley, los 10 mandamientos, y también lo encontramos en Deuteronomio. No es que habla lo mismo en todos los capítulos, sino que cada uno va implementando una perspectiva, como es el caso de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Usted va a encontrar la misma parábola en los 4 libros, o va a encontrar una parábola en un solo libro. Es más, tiene una ricura los 4 evangelios porque está escrito por 3 judíos y un griego. Usted, por ejemplo, encuentra la genealogía de Jesús en Mateo. ¿Y cómo inicia Mateo la genealogía de Jesús? Como buen judío, Mateo comienza la genealogía con Abraham. ¿Ves? Desde allí. Y haré de ti una nación grande. Entonces, Abraham, padre de fulano, y ahí comienza Mateo. Pero el griego Lucas tiene una visión más amplia. Entonces, él comienza la genealogía de Jesús no en Abraham, sino en Adán. Porque él es griego. ¿Ves? Entonces, las perspectivas se conectan y le da ricura a lo que el mensaje que se incluye en cada libro. ¿Ibas a decir algo? Ellos están escritos destinados a ciertos pueblos. Los evangelios están destinados, en el caso de Mateo, al pueblo judío, el lenguaje en que se habla allí. Hermano Héctor. De esos libros, Ajá. bueno, uno de los relatos que tiene más veredicto, pues que es comprobable, en el año 70, bajo el mandato del emperador Vespasiano y Tito, que eran el que tenían en ese momento el poder, en el año 70 hubo un historiador que se llamó Pablo Josefo. Flavio Josefo. O sea, y él da de veredicto, es más, era judío y también tenía la nacionalidad romana. Y asienta, como se dice, dando de que sí existieron los cristianos y fueron azotados, pues padecieron lo que
en la actualidad la Biblia nos lo dice. Y voy a agregar lo que está diciendo Freddy aquí. Él era historiador y no era creyente. O sea, no había parcialidad, porque de repente si el cuento lo echamos nosotros van a decir, ah, bueno, pero ellos son evangélicos, son creyentes. Flavio Josefo no era creyente, pero él da veracidad de la destrucción de Jerusalén, de cómo vivió Jesús, de cómo vinieron los apóstoles que eran discípulos del Señor en esas primeros, hasta el año 70. Y el otro, pues, que como se dice que la tradición oral de los judíos, porque hasta en los relatos, porque cuando hacen esas películas que vemos, ellos hacen un documental y tratan de que esa historia sea lo más real. Y se ve con esa película como los padres le iban diciendo a los hijos de dónde venía y todo. Como hacían también a veces nuestros padres, los abuelos, pues mira, así se repetía esa historia. Entonces eso iba quedando en la mente. Pues. Correcto. Entonces es elemental que nosotros podamos entender de dónde viene, cómo está constituido, la importancia, porque cuando estamos leyendo, por ejemplo, la lírica, que son los libros poéticos, la lírica es importante porque la lírica hebrea es diferente a la poesía o a la lírica occidental. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, Cantares o Job, porque Job es un libro lírico, es un libro que describe la agonía de Job, pero en forma de poesía. ¿Ves? Lo que pasa es que en nuestra poesía en castellano, nosotros no nos dice del cielo cayó una rosa, mi abuelita la agarró, y no sé qué ve. O sea, como no nos combina, no le ponemos importancia a eso. Ok, seguimos. Ahora bien, el Nuevo Pacto, o lo que conocemos como Nuevo Testamento. Es el nombre que recibe la segunda parte de la Biblia. En ella se condensa la vida, el mensaje que dio Jesucristo, los relatos de las primeras comunidades cristianas en el libro de los Hechos, las cartas pastorales de los apóstoles que forjaron las líneas orientadoras y por último, las visiones, que es el libro de Apocalipsis. Allí se recogen los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste? Esa colección de libros, de 27 libros, está dividido en partes. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran, esos evangelios son llamados sinópticos. ¿Por qué son llamados sinópticos? Porque narran las diferentes perspectivas de 4 autores en relación a la vida y obra de Jesucristo. El ejemplo se los acabo de dar. Genealogía de Jesús solamente aparece en Mateo y Lucas, pero Mateo lo narra, lo escribe, lo detalla desde Abraham, Lucas lo narra, lo detalla desde Adán. ¿Ves? Al final llega hasta Jesucristo, hasta el final son 14 generaciones, o sea, es lo mismo, solo que es una perspectiva distinta, diferente. Hay parte de la historia de Jesús que no aparece en más otros de los libros del Nuevo Testamento, sino, por ejemplo, en Mateo o en Juan. ¿Ves? También es posible por esa perspectiva. El discípulo, el autor que escribe, es un discípulo que caminó con el Señor y tenía una perspectiva diferente. Ubíquese así. Yo caminé con el Señor y iba delante de Él. Tengo una perspectiva diferente de que también caminó con el Señor, pero iba detrás de Él. Yo estoy viendo a los que están delante y estoy narrando la historia de los que están aquí adelante, que se llaman Pedro, Juanita, María y Marco. Y el último está viendo los personajes que están atrás, lo que están diciendo y lo que están haciendo, ¿verdad? Lucas, José, Emilio y Rondón. Es la misma historia porque el personaje está en el centro, pero con perspectivas distintas. Tenemos también un libro histórico, que es el libro de los Hechos. Allí se narra exclusivamente el protagonista, el actor es la iglesia que está naciendo y la obra del Espíritu Santo sobre esa iglesia. No de transición, es un libro como de esos primeros pasos de la iglesia, de esa iglesia del primer siglo, de esa iglesia que conforma o empezó a conformar la gran potencia de la iglesia del Señor. La forma que viene ordenada los libros tiene primero Hechos, porque dice que ahí es donde empieza el Nuevo Testamento.
y porque los evangelios están con la vida, está Jesús en vida. Sí, hay quienes dicen que, y desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, sí. Pero si Jesús no llega a esta tierra, no puede comenzar la gracia. Por eso Mateo, Marcos, Lucas y Juan es parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aunque ellos todavía, estando en vida Jesús, ellos todavía pertenecen al antiguo pacto. Si nosotros no tenemos la transición, esos sí pueden ser los evangelios de la transición. Si nosotros no tenemos la transición del antiguo al nuevo pacto, no tenemos nuevo pacto porque para que Jesús muriese y resucitase, necesitaba nacer. Entonces, por eso los 4 evangelios son parte del Nuevo Testamento. Pero a la final, quien me diga que se va a retirar y no va a creer en esto porque ubicaron mal el Nuevo Testamento comenzando por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no por hecho, está evidenciando la ignorancia de lo que significó la vida de Cristo. Sea para antes o sea para después, tenemos la vida de Cristo que marca un antes y un después. Es el único personaje de la historia que logra dividirla en dos, porque aún la arqueología y el calendario, por lo menos el calendario occidental y de alguna manera en Europa y gran parte de África, utiliza el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, eso marca una idea. Si pudiésemos hablar del evangelismo, de los evangelios de transición, serían ellos, pero indudablemente marcan la era del Nuevo Testamento, aunque en vida Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, la ley ceremonial estaba activa. Recordemos que en la ley ceremonial, cuando el pueblo, una familia o el pueblo venía a entregar un animal, lo revisaba el sacerdote y lo revisaba el sumo sacerdote para hacer constar lo que en la ley decía, el animal debía estar limpio, sin mancha, sin contaminación, no podía estar tuerto, no podía tener una pata más larga que la otra, no podía tener pintura en el cuerpo, lunares, nada de eso. Eso se encargaba el sumo sacerdote. Él lo inspeccionaba y después que encontraba que estaba apto para el sacrificio, salía y decía, este animal está apto, no hallo en él fallo alguno. ¿No hizo eso Pilato con Jesús? Cuando incorpora a Jesús en una conversación y dime, ¿y qué has hecho? Yo te puedo liberar y no sé qué. Y Jesús dijo, y la verdad, y no sé qué, y para allí y para acá. Y sale Jesús y dice, no he encontrado salió Pilato y dijo, no he encontrado en este hombre culpa alguna. Entonces, la ley y las ceremonias aún en Jesús estaba vigente y se cumplió. ¿Ves? Y se cumplió. Independientemente que Mateo o Hechos sea el inicio del Nuevo Testamento, la gracia inicia cuando Jesús muere, pero necesitaba Jesús vivir y necesitábamos nosotros conocer la vida de Jesús. Que hay un velo sobre la niñez y la adolescencia de Jesús, sí. Conocemos de la niñez de Jesús, nació, fue circuncidado al 8º día, hubo un encuentro con Simeón, el Señor le había dicho a Simeón que no iba a morir hasta que viera al ungido, vio al ungido, se murió, de ahí salta, no se nos dice más nada, sino hasta ya los 12 años más o menos, estaba Jesús en el templo, se perdió 3 días, mamá, papá buscándolo, y después hay un silencio absoluto hasta los 30 años, que comienza su ministerio. Pero recordemos que el apóstol Juan, escribiendo Juan, dice, estas y otras cosas fueron escritas, sucedieron, al final, sucedieron. Y si no están escritas, las que están escritas que aparecen es para nuestra consideración, es para nuestro provecho. Sí me explico, ¿no? Tenemos las epístolas paulinas, son cartas pastorales a las iglesias y cartas pastorales a los pastores, en el caso de Timoteo y Tito y Filemón. Tenemos las epístolas generales, desde Hebreo hasta Judas, son epístolas pastorales también, pero a una iglesia, a un grupo de comunidades o de iglesias distintas. Y
finalmente el libro de las revelaciones, como es su nombre, el libro de las revelaciones, o conocido como el Apocalipsis. El Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente del año 45 al 95 después de Cristo, fue escrito en griego koiné, lo que decía Freddy hace rato, es el griego común, la forma del lenguaje griego cotidiano que se hablaba y se escribía en el primer siglo. Aquí dice, no sé, no soy un experto en griego, Toyota. El Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, anticipado en Jeremías 31 e instituido por el Señor a sus apóstoles en 1 Corintios 11:25, describe la nueva providencia de Dios con los hombres de cada tribu, lengua, nación y pueblo que aceptarán la salvación sobre el principio de la fe en Cristo. Ya pasamos del antiguo pacto, de la ceremonia, del animal muerto, de la sangre derramada sobre un propiciatorio que tenía algunos elementos y que había que hacer ciertas, una ceremonia, cierto ritual, ¿sí? Por ejemplo, los sacerdotes tenían que utilizar un incensario y el incensario lo tenían que mover de lado a lado. Todo eso está descrito en Deuteronomio, en Levítico. En Levítico se nos dice cómo estaba confeccionada la ropa de los sacerdotes del sumo sacerdote, los utensilios que estaban utilizando, las filacterias que estaban utilizando, las piedras, todo eso estaba bien descrito en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice, ya no necesitamos esa indumentaria exterior. Sí necesitamos una indumentaria, pero esa indumentaria ahora es interna, es del corazón. Porque cuando la indumentaria correcta está en el corazón, entonces nos sabemos vestir en el exterior. Y no estoy hablando solamente del vestido de la tela, estoy hablando de mi conducta, de mi carácter, de mi temperamento, de mi personalidad. ¿Ibas a decir algo? No. Entonces, Jeremías 31 al 33, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es exclusivo el nuevo pacto con el pueblo de Israel. Es exclusivo, porque fue exclusivo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Solo que, como dice el apóstol Pablo, nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo original. En ese olivo silvestre. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Al no cumplir, acuérdense, por eso les dije que habían responsabilidades, deberes y derechos, pero el pacto ¿cómo es el término? Se invalida cuando una de las dos partes no cumple o incumple con alguno de los acuerdos. Entonces dice el Señor, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. O sea, aunque yo sí cumplí, ellos no cumplieron, el pueblo. Entonces, él dice, haré un nuevo pacto. Luego ustedes conocen a Jesús en la cena del Señor y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, esta es la sangre del nuevo pacto. Que yo estoy dando mi vida por ustedes. Sí, esta es parte del pacto. ¿En qué se centra el mensaje del Nuevo Testamento? El mensaje del Nuevo Testamento se centra, por un lado, en Jesucristo, que según el Evangelio de Mateo, es la persona que se entregó para la muerte, para perdonar nuestros pecados y de toda la humanidad y para llevarnos a la vida eterna, porque no solamente murió, sino que resucitó. Con su resurrección, Jesucristo termina el imperio de la muerte que nos tenía cautivos y separados de Dios. Entonces, con la muerte y resurrección de Jesús, se confirma el pacto, ya no solamente con el pueblo, sino con la humanidad.
¿Cuál es la otra parte en que se centra? En la forma en que nosotros somos o debemos ser como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Ante el sacrificio de Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos retribuir? Porque acuérdese, es un pacto. Él muere y resucita para darme vida eterna. Ahora yo debo cumplir con mi parte. Yo acepto ser un hijo de Dios, soy aceptado por Dios, le sigo a Él, pero tengo que cumplir con ordenanzas, que ya no son sacrificios de animales. El apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las profecías del Antiguo Testamento, usted va a leer en su casa Hebreos 9, 11 al 28, porque el autor de Hebreos 9, 11 al 28, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero usted hace una lectura en su casa, no veloz, sino con calma, con detenimiento. Allí va a encontrar en detalle cómo era la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, lo que yo le decía hace rato. Y finalmente, cómo debe ser la estructura de la conducta del ser humano para con Dios ahora en el Nuevo Testamento. Ya no es una ley ceremonial, ya no me tengo que vestir de una manera X que me dice, ya no tengo que escoger un animal para sacrificarlo, ya Cristo se sacrificó. Y ahí mismo en Hebreos habla de que no es un toro, no es un macho cabrío, porque si es un toro o un macho cabrío, hubiese necesidad de sacrificarlo cada vez. Pero Cristo murió una sola vez y para siempre. Entonces en eso consiste el formato contractual, es decir, yo te digo lo que haces, te bendigo y tú haces algo. ¿Qué es ese algo? El que yo te estoy diciendo que hagas. ¿Ve? Y eso continúa. Eso está sobre todo condensado ahí en Hebreos 9, 11 en adelante. Incluso usted lee 9, 10 y 11 los capítulos. Diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos una diferencia en el enfoque, en la visión, en la perspectiva. ¿Cuál es ese enfoque? El Antiguo Testamento narra el poder y las obras de Dios mirando hacia el Mesías venidero. Desde Génesis 3, cuando el Señor le dice a la mujer, parirás con dolor, con mucho dolor. Le dice al hombre, del sudor de tu frente comerás, espinas y cardos te saldrán del trabajo en la tierra. Y le dice a la serpiente, te vas a arrastrar. Y ahora tú vas a ver de la simiente de la mujer, van a ser quien te hiera mortalmente en la cabeza. Tú la vas a herir en el calcañar, pero esa simiente te va a herir en la cabeza. Ya allí Dios está hablando del Mesías venidero. Génesis 3. El Nuevo Testamento revela a Jesús como el Mesías, diciéndonos qué hizo. ¿Por qué no se nos aparece la juventud del Señor? Porque la actuación de Jesús como Mesías comenzaba con su obra expiatoria. Y su obra expiatoria, según la ley en el Antiguo Testamento, todo sacerdote podía ministrar después de los 30 años. A los 30 años se consideraba un adulto para ministrar. Antes no. ¿Ves? Por eso Jesús aparece a los 30 años. De repente hizo muchas cosas importantes. Jesús. Hay quienes dicen que trabajó con su papá en la carpintería y aprendió a ser carpintero. No sé, yo no puedo decirlo. Lo que sí le puedo decir es que su obra expiatoria aparece a sus 30 años, entonces a partir de sus 30 años es que los evangelios comienzan a narrarnos esa obra expiatoria que nosotros debemos conocer, lo que hizo, sus mandamientos, lo que sanó, los demonios que expulsó, cómo actuó frente a los que lo injuriaban, cómo fue apresado, cómo fue su pasión, su sufrimiento, cómo murió y finalmente su resurrección. Ese es el enfoque. Tenemos diferencias en la profecía. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento esperan en el futuro, son profecías esperaban su cumplimiento.
Pero en el Nuevo Testamento destaca el cumplimiento de muchas de las profecías, de la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento tenían que ver con Jesús, con el Cristo, con el ungido. Al venir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos viendo el 90% del cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Otra diferencia es en la práctica de la adoración. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La práctica de la adoración. El Señor Jesús, en un encuentro con la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran en un monte, nosotros en Jerusalén. Se requería un lugar para adorar. ¿Ves? En el Antiguo Testamento se requería no solamente ese lugar tenía una disposición, una estructura, un tabernáculo, luego un templo. Dentro de ese templo había toda una disposición arquitectónica. En el templo estaba separado el lugar santo del lugar santísimo, pero fuera del lugar santo había un atrio exterior. Aquí hemos explicado, y eso está en Hebreo. ¿Usted quiere conocer eso? Más detallado en Hebreo. Perdón, más generalizado en Hebreo, más detallado en Levítico y en Deuteronomio. Cómo era el tabernáculo. En Crónicas, ya cuando Salomón construye el templo, ya nos narra, nos dice cómo es, nos describe cómo es la disposición geográfica del templo. ¿Ves? En el lugar, en el atrio exterior, podían estar las mujeres y aquellos que no eran judíos. Hombres que no eran judíos, pero que simpatizaban con la religión. En el lugar santo estaban los sacerdotes. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, nada más. En el lugar santísimo, en el lugar santo estaban las diferentes mesas colocadas allí, se ofrecían, se preparaban los animales, y en el lugar santísimo estaba el arca del propiciatorio, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, el maná que se recogió durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto. Eso estaba en el lugar santísimo. Sobre el arca del propiciatorio, el sumo sacerdote degollaba al animal, la sangre se derramaba sobre el arca del propiciatorio, venía la plenitud de la presencia de Dios y hacía lo suyo allí. Esa es la forma de adoración en el Antiguo Testamento. Se describen las fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la luna nueva, la Pascua, todo eso se describe allí en el Antiguo Testamento, la forma de cumplir esas fiestas. En el Nuevo Testamento todo se centra en Cristo. ¿Ves? Entonces Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes dicen que aquí en el pozo de Jacob, pero ya no necesitas un lugar, ya no necesitas una indumentaria. Y Jesús le dice a la mujer samaritana: porque la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no necesitas un animal, no necesitas un mediador que lleve ese animal a un lugar donde tú y yo no teníamos acceso. Ya no le necesitamos. Pero sí necesitamos rendir adoración. ¿Ve? El problema es que nosotros pensamos que el Antiguo Testamento, hay quienes dicen, no, que los liberales dicen que no necesitamos del Antiguo Testamento. No, sí necesitamos ver cómo era la adoración, porque aún necesitamos seguir adorando. Solo que ya no vamos a adorar dependiendo de la estructura o de un hombre que me diga cómo adorar. Mi cuerpo, mi vida entera, no va a adorar el sábado nada más, tiene que adorar el domingo, tiene que adorar en la mañana y tiene que adorar en la noche. Tiene que adorar en la casa, como tiene que adorar en la reunión en la iglesia, como tiene que adorar en la universidad, como tiene que adorar en la escuela. O sea, yo me convierto en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento se necesitaba un culto. En el Nuevo Testamento no, yo soy el culto. Dime, hermano. Correcto. Sí, dice mi hermano. Para adorar, pues para, como se dice, dar el testimonio de en quién hemos creído y quién hizo el cambio en nuestras vidas. Correcto. Nosotros somos testigos del Señor. Entonces esas son las diferencias. Antiguo pacto, nuevo pacto en relación a la adoración. Hay una diferencia
es en el pacto en sí. ¿Qué hacía énfasis el pacto mosaico? En el enfoque de la ley, en la indumentaria, en el cómo a través de herramientas, utensilios, incluyendo hombres, porque necesitábamos a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes, a ellos llevábamos las ofrendas para expiar nuestros pecados. Las familias judías, los representantes, los patriarcas de las familias judías, llevaban a los sacerdotes el animal para que el sacerdote lo sacrificara y hiciera expiación por los pecados de la familia. Pero necesitaba realmente al sacerdote. El pueblo necesitaba al sumo sacerdote que una vez al año presentaba su ofrenda para remisión de los pecados de todo el pueblo, pero eso lo hacía una vez al año, todos los años. Ah, sí, y entraba amarrado. En el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, Jesús cumplió toda la indumentaria. Dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. ¿Ves? Como la oveja que era llevado ante el sumo sacerdote, la oveja no se quejaba. En estos días veía un video, yo creo que se lo mostré a Katy. Mira cómo hace la trasquilación de la oveja. Con una máquina, parece la máquina de cortar aquí, ¿verdad? Mire, ese hombre agarraba esa oveja, pero era una mera oveja, ¿verdad? Y la alzaba así, y le daba, y eso le daba que hasta yo me incomodaba, y la oveja ahí tranquila. La dejó peladita, y la oveja no, ni se movió, ni se quejó, ni pataleó, nada, la oveja tranquilita. Ojalá yo hubiese podido tener la chispa en ese momento para mandarle el video, porque es un video actual, un trasquilador con una máquina actual, ¿sí? Y me hizo recordar la profecía en Isaías, como oveja fue llevada al matadero y enmudeció, no abrió su boca, no se quejó, no le dijo nada a Pilato. Lo único que le dijo fue cuando Pilato le dijo, yo puedo liberarte. Dime porque yo puedo ser tu salvador. Fue lo único que le dijo el Señor. No. Yo estoy dando mi vida. Si yo quisiese, los ejércitos celestiales vinieran a mi defensa. Fue lo único que dijo el Señor. Él no dijo, no, de lo que me están acusando, esos tienen una conspiración contra mí, se confabularon, yo no soy, sácame de aquí. Nada. Aceptó las mentiras y las injurias que le estaban diciendo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús es el cumplimiento de la ley y anexa a los gentiles en el hecho de no necesitamos cumplir la ley ceremonial, vuelvo y explico, la ley ceremonial. ¿Por qué un nuevo pacto? En Hebreos 8, la nueva traducción viviente nos asoma, nos lleva a la respuesta poco a poco. Dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, por eso le conté esas historias, recuerda, que necesitábamos un sumo sacerdote, que el sumo sacerdote entraba una vez al año, todo eso. Jesús ahora es el sumo sacerdote. Ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no hubiera sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero el defecto del primer pacto no estaba en el pacto en sí de parte de Dios. Estaba, como el apóstol Pablo lo dice, hallé que mi carne no podía cumplir el primer pacto. Entonces el defecto estaba en la carne del hombre, no en el pacto en sí. Nadie podía cumplir ese pacto. Humanamente, nadie. Ahí estaba el defecto en la humanidad, no en el pacto en sí. ¿El Antiguo Testamento es inservible? No, no es inservible. El Antiguo Pacto sentó las bases para encerrar el pecado bajo la ley, para que el pecado se mostrase como pecado por medio de lo que es santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 13 al 20. Usted lo busca, lo lee y entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando un niño nace,
Es necesario que el niño empiece a recibir el hábito y la disciplina de las cosas que puede y no puede hacer, pero también de las cosas que debe y no debe hacer. Por ejemplo, entre lo que puede y no puede está la movilidad. Él va a aprender a caminar. Él va a aprender a correr. Entre lo que debe y no debe hacer es que él no puede cruzar la calle solo, así sepa caminar o así pueda caminar. ¿Se entiende? Yo puedo caminar como niño, ¿sí? Y me enseñan a caminar, es lo que yo puedo hacer. Pero también me tienen que enseñar a través de normas si debo y cuándo debo. Entonces, aunque pueda caminar, no puedo cruzar la calle, no debo cruzar la calle solo. Esa es la forma en que el antiguo pacto concibió para decirnos a nosotros, aunque puedas, no lo hagas, eso es pecado. Porque si no dice no matarás, no hubiésemos sabido que matar es pecado. Si no dice no robarás, no hubiésemos sabido que robar es pecado. Aunque para nosotros hoy eso nos parece como ilógico. Pero el apóstol Pablo así lo dice en Romanos 7, 13 al 20. ¿Cómo era el primer pacto? Ahí está la descripción de Hebreos 9, 1 al 5. Algunos elementos importantes. El primer pacto tenía instrumentos de servicio, los cuchillos, las navajas, cómo se iba a vestir el sumo sacerdote y el sacerdote, todo eso, la indumentaria. Las herramientas, los utensilios, lo que es el incenciario de oro, el arca del pacto, la vara de Aarón que estaban en el lugar santísimo, las tablas del pacto, el velo que dividía, porque el pueblo no veía, ni los sacerdotes veían. Una vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ellos no veían lo que estaban haciendo, ni tampoco podían pasar. Si el sumo sacerdote, trayendo a memoria lo que estaba diciendo Freddy hace rato, si el sumo sacerdote entraba de manera indebida al lugar santísimo, ahí moría, pero ni aún así los sacerdotes podían entrar a buscarlo. Así que, ¿cuál era el mecanismo? Se le colocaba un cinturón amarrado con una especie de cadena, no es así lo de cadena, pero para que usted me entienda, ¿no? Un cordón, ¿ok? Que lo sacaba de allí. Ese cinturón tenía cadenas, campanas. Mientras él estaba haciendo su cuestión, las campanas sonaban pilín, 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 pilín. Ah, estaba vivo, se está moviendo porque tenía que moverse. ¿Ah? Una vez que el sumo sacerdote dejaba de moverse y eso quedaba en silencio absoluto, entonces los sacerdotes los alaban. Quedó a medias porque es que precisamente el Señor enseña un principio. Acuérdese que el Señor nos enseña en Mateo. Si tú vienes a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas de que alguien tiene algo tuyo, no presentes la ofrenda porque eso sería una ofrenda muerta. No presentes tu ofrenda, déjala a un lado, ve, arréglate y regresa. Entonces, si el sumo sacerdote quedaba allí, esa ofrenda era inválida porque él no estaba apto. ¿Ve? Esperar al próximo año tenía que esperar al próximo año. Un lugar santo y un lugar santísimo, la disposición del templo. Una ordenanza de culto en un santuario terrenal. Esos eran más o menos los elementos que estaban alrededor del antiguo pacto. La parte central, que según Hebreos 9, 1 al 5, era necesaria en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué es necesario en el nuevo pacto? Vamos a ver la misma disposición, la misma estructura. Ya no necesitamos una estructura física para adorar. Recuerda, el Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran acá porque José les dio esto, nosotros adoramos en Jerusalén, pero la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No necesitamos la sangre de un animal, solo se requiere la sangre de Cristo, la cual ya fue derramada en la cruz del Calvario. Los mandamientos no están en las tablas de madera que escribió Moisés, los mandamientos deben estar en el corazón. Porque desde el corazón yo debo evitar el odio para evitar matar. Yo debo evitar la codicia para evitar robar. Yo debo evitar
la envidia para evitar la mujer del prójimo o el hombre del prójimo también, porque hay unas que de la prójima, que se las traen, ¿verdad? Entonces, ya los mandamientos no están afuera en las tablas de madera, ya los mandamientos deben estar adentro, en el corazón. Acceso gratuito al Señor. Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya es imprescindible, ya deja de ser imprescindible un lugar físico para adorar. Cuerpo, alma, como un culto santo a Dios. Esos son los elementos del nuevo pacto. ¿Se da cuenta qué pasó, qué se dejó atrás en el antiguo pacto? Lo ceremonial. Las leyes morales, eso continúa. Son los ritos los que quedaron atrás. Pero las leyes de la obediencia, eso continúa. Es la maldición la que quedó atrás para los que están en Cristo. Porque dice la palabra que para los que están en Cristo ya no hay maldición alguna, porque Cristo llevó toda maldición. Por supuesto, porque ¿por qué nos resistimos a eso? Porque lo llevamos al extremo, ¿ves? Y el apóstol dice, solo que no uséis la libertad con que Cristo os hizo libre para el libertinaje. Queremos llevar todo al libertinaje, perdón. Ah, no, pero si es así, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que sea y no, yo aún estoy sujeto a una ley, a la ley de Cristo. Ya yo no soy esclavo del mundo, de la muerte, del pecado, pero soy esclavo de Cristo. Voluntariamente, por amor. No es que me liberé de la ley, solo que ahora me ato a la ley de Cristo, que es menos pesada. ¿Por qué es menos pesada? Porque es más sencilla, porque ya no necesito ir a un sacerdote o sumo sacerdote, ya no necesito presentar un animal, ya no necesito que esos sacerdotes estén vestidos de todo lo que hemos hablado, ya no necesito. Ahora necesito es a Cristo. ¿Ves? Eso está Hebreos 9, capítulo 9 y capítulo 10. Pero yo le invito a leer desde el 8 al 12 para que usted vaya entendiendo y, ¿cómo es? Cosiendo y ganando toda esta perspectiva. Así es el nuevo pacto. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son dos formas diferentes como Dios ve y enseña su creación. Es un mismo sendero. Uno precede al otro como preparación. No son dos cosas distintas. Para llegar a la gracia debíamos recorrer la ley. Para conocer la libertad debíamos recorrer la esclavitud. Para conocer la vida eterna debíamos conocer la muerte. ¿Sí? Eso nos dice que las dos partes, el conocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento son importantes, están conectados. Indudablemente, el mensaje de la palabra se centra en Cristo. Eso es sine qua non. No podemos cambiar el mensaje. Todo mensaje que se dé, que inicie en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos, si me habla del Mesías, entonces ese mensaje debe terminar en el Nuevo Testamento y me debe terminar hablando de Cristo. Todo mensaje me debe terminar hablando de la gracia, de todo lo que representa Cristo, de la salvación, de la vida eterna, de la nueva vida. Todo mensaje. Usted puede comenzar un mensaje en Cantares 1. Es más, usted puede comenzar un mensaje en Ruth. ¿Cuál es el libro de la Biblia del Antiguo Testamento que no nombra a Dios? Usted puede hacer un mensaje en Esther, que ese libro no menciona la palabra Dios ni a Dios en ningún lugar. Pero usted tiene que traer a Cristo porque desde el Génesis hasta Apocalipsis es el Mesías prometido o el cumplimiento de la profecía mesiánica. Ambos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, son importantes y están conectados uno al otro. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta?
¿Todo quedó clarito como las aguas turbias del río Santo Domingo? Bueno, gracias a cada uno por su asistencia. Gracias por este momento de estudio de la palabra del Señor. A los que nos están siguiendo en nuestra transmisión, muchas gracias por conectarse. Espero en el Señor podamos sacar provecho al máximo de esta clase. Con toda bendición, entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar para de esta manera quedar despedidos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos por tu misericordia y te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque eres tú quien nos enseñas. Es de ti el que viene, Señor, todas las cosas para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Y por eso te damos las gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está haciendo acto de presencia en este lugar, porque les trajiste con propósito, pusiste en ellos el querer como el hacer según tu buena voluntad. Enséñanos y síguenos enseñando y ayúdanos a llevar esto a la práctica. Ahora, Señor, que nos retiramos, que la paz de Cristo nos lleve en bendición a todo lugar donde vayamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les guarde.